Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y trabajo como contadora en una pequeña empresa familiar. He estado casada con Marcus durante 5 años, aunque a veces me pregunto si llegaremos a celebrar nuestro 6º aniversario. No es que no ame a mi esposo, lo amo profundamente. El problema real es su madre, Victoria, una mujer que nunca ha ocultado su desprecio por mí desde el día que me conoció. Una contadora, había dicho con desdén en nuestra primera cena familiar. Querido, pensé que saldrías con alguien más, distinguido. Como la hija de los Henderson, ella maneja las inversiones de su padre. Marcus se había reído incómodamente ese día, como siempre lo hace cuando su madre me critica. Mamá, Isabella es brillante en su trabajo. Además, me enamoré de ella, no de su profesión. Pero esa fue solo la primera de muchas humillaciones. Victoria nunca perdía la oportunidad de recordarme que yo no pertenecía a su círculo social. La familia de Marcus era adinerada, muy adinerada. Su padre, Robert, había construido un imperio inmobiliario desde cero, y Victoria nunca dejaba de presumir sobre sus viajes en primera clase y sus compras en París. Yo venía de una familia de clase media. Mi padre era maestro de escuela y mi madre enfermera. Me habían enseñado el valor del trabajo duro y la honestidad, valores que parecían carecer de importancia en el mundo de Victoria. La tensión alcanzó su punto máximo durante la cena de Navidad de este año. Victoria había insistido en organizar una cena formal en su mansión, como lo hacía cada año. Normalmente, yo intentaba mantener un perfil bajo en estos eventos, pero esta vez fue diferente. Isabella, querida, Victoria me llamó desde el otro extremo de la mesa mientras servían el primer plato. ¿Ese vestido es nuevo? Parece interesante. Miré mi vestido negro, que había comprado especialmente para la ocasión. Me había costado 2 meses de ahorro, pero quería verme presentable para la cena familiar. Sí, es nuevo, respondí suavemente, intentando mantener la compostura. Ah, sonrió con malicia. Supongo que es lo mejor que pudiste encontrar en... ¿Cómo se llama esa tienda donde compras? Debe ser difícil vestirse apropiadamente con un salario de contadora. Sentí que mis mejillas se enrojecían. Marcus, sentado a mi lado, continuó comiendo su sopa como si no hubiera escuchado nada. Victoria, la voz de Robert, mi suegro, sonó desde el extremo de la mesa. Era la primera vez que hablaba en toda la noche. ¿Por qué no nos cuentas sobre tu reciente viaje a Milán? Pero Victoria no iba a ser distraída tan fácilmente. Solo estoy señalando lo obvio, querido. Marcus necesita una esposa que pueda mantener nuestro estatus social. ¿Sabías que los Peterson preguntaron si Isabella era la asistente de Marcus en la última gala benéfica? Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. De hecho, continuó Victoria, tomando un sorbo de su vino tinto carísimo, creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre el futuro de esta familia. Isabella, querida, has estado con nosotros 5 años y, francamente, no has progresado en absoluto. Sigues siendo la misma contadora de clase media que no entiende nuestro mundo. Mamá. Marcus finalmente habló, pero su voz era débil, casi un susurro. No, Marcus, esto debe decirse. Victoria puso su copa sobre la mesa con un golpe seco. No mereces estar en esta familia, Isabella. Nunca lo has merecido. Mírate, ni siquiera puedes defenderte. Solo te sientas ahí, pretendiendo ser algo que no eres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del antiguo reloj de péndulo en el pasillo, cada segundo marcando otro momento de mi humillación. Victoria. La voz de Robert sonó de nuevo, esta vez más firme. Creo que es momento de entregar los regalos de Navidad. Victoria pareció sorprendida por el cambio de tema. ¿Ahora? Pero Robert, estábamos en medio de... Ahora, Robert se levantó de su asiento y caminó hacia su estudio. Cuando regresó, llevaba un sobre grande en sus manos. Isabella, me llamó Robert. Este regalo es para ti. Victoria soltó una risa despectiva. ¿Un regalo para ella? Robert, no me digas que le compraste algo a... Silencio, Victoria. La voz de Robert era tranquila pero autoritaria. Isabella, por favor, abre el sobre. Con manos temblorosas, tomé el sobre y lo abrí. Dentro había varios documentos legales. Mientras los leía,
Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entiendo, susurré, mirando a Robert. Mi suegro sonrió por primera vez en la noche. Querida, hay algo que debes saber sobre nuestro dinero familiar. Algo que Victoria nunca ha querido admitir. Y así, en esa noche de Navidad, mi mundo estaba a punto de dar un giro completo. Pero esa es solo la primera parte de esta historia. Victoria, Robert habló con calma mientras se sentaba nuevamente. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Mi suegra se tensó visiblemente. Por supuesto que sí, querido. Yo era una modelo exitosa y tú eras un empresario prometedor. Robert soltó una pequeña risa. Exitosa es una palabra generosa. Eras una modelo que trabajaba en mi primera tienda departamental como promotora. No hay nada malo en eso, pero creo que es hora de que dejemos de pretender. El rostro de Victoria se puso rojo. Robert, no veo por qué necesitas traer el pasado. Porque, la interrumpió Robert, he visto cómo has tratado a Isabella durante estos 5 años. La has menospreciado por su origen, cuando tú misma vienes de un origen similar. Me quedé mirando los documentos en mis manos. ¿Eran estados financieros, contratos y un testamento? Isabella, Robert se dirigió a mí. Cuando conocí a Victoria, yo apenas estaba comenzando mi negocio. Tenía una pequeña tienda departamental y grandes sueños. Victoria trabajaba promocionando perfumes. Nos enamoramos y nos casamos. Pero había una diferencia fundamental entre nosotros. Mientras yo seguía trabajando y construyendo el negocio, Victoria se obsesionó con las apariencias y el estatus social. Marcus, que había estado inusualmente silencioso, finalmente habló. Papá, ¿qué tienen que ver estos documentos con todo esto? Robert sonrió. Son los documentos de propiedad de todas mis empresas. Como pueden ver, hace 2 años transferí el 40% de las acciones a un fideicomiso. Un fideicomiso que está a nombre de Isabella. ¿Qué? Victoria se levantó de su silla tan rápido que casi derrama su copa de vino. Esto es ridículo. Debe ser una broma. No es una broma, respondió Robert con calma. He estado observando a Isabella desde que se casó con Marcus. La he visto trabajar duro en su empleo, mantener sus valores a pesar de tu constante crítica, y lo más importante, he visto cómo maneja el dinero. Se volvió hacia mí. Isabella, ¿sabías que he estado siguiendo tu carrera? Sé que has estado invirtiendo parte de tu salario en pequeñas empresas locales. Sé que has ayudado a tu empresa a crecer un 200% en los últimos 3 años con tu gestión financiera. Y sé que, a pesar de poder pedir dinero a Marcus, has preferido mantenerte independiente. No podía creer lo que estaba escuchando. Era cierto que había estado invirtiendo cautelosamente mis ahorros, pero nunca pensé que alguien lo hubiera notado. Esto es absurdo. Victoria gritó. No puedes darle casi la mitad de la empresa a esta extraña. Ya está hecho, respondió Robert. Y hay más. Isabella, el testamento que tienes en tus manos especifica que, en caso de mi fallecimiento, tú serás la albacea de todos mis bienes. No Victoria, no Marcus. Tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se había quedado sin palabras por primera vez en la noche. Pero, ¿por qué yo? Logré preguntar. Porque eres exactamente lo que esta familia necesita, respondió Robert. Eres inteligente, trabajadora y, lo más importante, tienes integridad. Victoria nunca ha entendido que el dinero no hace a una persona. Son sus acciones, su ética y su corazón lo que importa. Marcus finalmente pareció despertar de su estupor. Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba ver cómo reaccionarías ante el tratamiento que Victoria le daba a tu esposa. La voz de Robert se endureció ligeramente. Y debo decir, hijo, que me has decepcionado. Has permitido que tu madre abuse verbalmente de tu esposa durante años sin decir nada. Marcus bajó la cabeza, avergonzado. Victoria, que había estado inusualmente callada, de repente se echó a reír. ¿Y qué vas a hacer con todo ese poder, querida? Me preguntó con veneno en su voz. ¿Vas a vengarte? ¿Vas a echarme de mi propia casa? Miré los documentos en mis manos, luego a Robert, y finalmente a Victoria. No, respondí con calma. No soy como tú, Victoria. No uso el poder para humillar a otros. Robert sonrió. Y esa, Victoria,
Es exactamente la razón por la que tomé esta decisión. Pero mientras la cena de Navidad llegaba a su fin, no tenía idea de que esto era solo el comienzo. Las verdaderas sorpresas, y las verdaderas pruebas, estaban por venir. Los días siguientes a la cena de Navidad fueron un torbellino de eventos. Victoria había abandonado la mansión esa misma noche, llevándose solo su bolso de diseñador y dejando un rastro de amenazas legales a su paso. Marcus y yo apenas hablábamos. Él pasaba horas encerrado en su oficina, supuestamente trabajando, pero yo sabía que estaba procesando todo lo sucedido. Una noche, finalmente tocó a la puerta de mi estudio en casa. Isabella, su voz sonaba cansada. ¿Podemos hablar? Levanté la vista de los documentos que Robert me había dado. Había estado estudiándolos meticulosamente, aprendiendo cada aspecto del imperio empresarial que ahora parcialmente me pertenecía. Por supuesto, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. Marcus se sentó, pero evitó mi mirada. Lo siento, dijo finalmente. He sido un cobarde todos estos años. Sí, lo has sido, respondí con calma. No había ira en mi voz, solo la verdad que ambos conocíamos. Cuando conocí a mi madre. Victoria comenzó a llamar frenéticamente al teléfono de Marcus. Él miró la pantalla y rechazó la llamada. Ella está furiosa. Ha estado amenazando con demandar a papá. No puede, respondí, mostrándole uno de los documentos. Tu padre lo planeó todo perfectamente legal. Además, hay algo que ella no sabe todavía. Marcus me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era Robert. Justo a tiempo, dije, levantándome para recibirlo. Robert entró en mi estudio con una expresión seria. ¿Se lo has dicho? Estaba a punto de hacerlo, respondí. ¿Decirme qué? Marcus parecía confundido. Robert se sentó y sacó otro sobre de su maletín. Hijo, ¿recuerdas el centro comercial donde conocí a tu madre? Por supuesto, la primera tienda del imperio familiar. Bueno, Robert sonrió tristemente. Resulta que tu madre vendió esa propiedad hace 3 meses. Sin mi conocimiento o consentimiento. ¿Qué? Marcus se puso pálido. Pero, ¿cómo? Tu madre ha estado falsificando mi firma durante años, explicó Robert. Ha estado vendiendo propiedades menores, tomando préstamos, y gastando dinero en sus extravagancias. Pensó que nunca lo notaría porque tenemos tantas propiedades. Pero lo notaste, dije suavemente. Sí, Robert asintió. Y fue gracias a Isabella. Hace 6 meses, cuando ella comenzó a revisar algunos de nuestros estados financieros para un proyecto de su trabajo, notó discrepancias. Me las mostró discretamente, sin acusar a nadie. Marcus me miró sorprendido. ¿Por eso papá te dio el control? Parcialmente, respondió Robert. Isabella no solo descubrió el fraude, sino que también desarrolló un plan para recuperar las propiedades sin causar un escándalo público. Ha estado trabajando en ello durante meses, sin decirle a nadie, ni siquiera a ti. ¿Es eso cierto? Marcus me preguntó. Asentí. Tu madre vendió propiedades por valor de millones de dólares. Pero cometió un error. Vendió a precios muy por debajo del mercado a compradores específicos. Y todos esos compradores están conectados con sus viajes de compras en París, sonreí. Ha estado lavando dinero, Marcus. Vendía las propiedades baratas a sus amigos, quienes luego le devolvían parte del dinero en efectivo. Robert se inclinó hacia adelante. Por eso le di a Isabella el control. No solo es inteligente y ética, sino que también es lo suficientemente fuerte para manejar lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora? Marcus preguntó, aunque por su tono, creo que ya lo sabía. Tenemos 2 opciones, respondí. Podemos presentar cargos criminales contra Victoria por fraude y falsificación, o puede firmar un acuerdo. Renunciar a todos sus derechos sobre las empresas familiares, aceptar un fideicomiso modesto para sus gastos básicos, y desaparecer silenciosamente de nuestras vidas. El silencio llenó la habitación mientras Marcus procesaba todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Me levanté y caminé hacia la ventana. Eso depende de ti, Marcus. Ella es tu madre. Pero necesito saber de qué lado estás esta vez. No puedo seguir con un esposo que no me apoya.
Marcus se levantó y se paró junto a mí. 5 años, dijo suavemente. Durante 5 años te vi sufrir en silencio. Me convencí de que era más fácil mantener la paz, de que mi madre eventualmente cambiaría. Pero estaba equivocado. Se volvió hacia su padre. Papá, ¿el acuerdo está listo? Robert asintió y sacó otro documento. Entonces hagámoslo, dijo Marcus. Es hora de que esta familia tenga un nuevo comienzo. 3 días después, Victoria firmó el acuerdo en la oficina de nuestro abogado. No dijo una palabra, pero su mirada de odio lo decía todo. Se mudó a Francia la semana siguiente. Marcus y yo comenzamos terapia de pareja. Teníamos mucho que reparar, pero por primera vez en 5 años, sentía esperanza. En cuanto a mí, ahora dirijo las finanzas del imperio inmobiliario junto con Robert. Resulta que ser una simple contadora no era tan malo después de todo. Y cada vez que miro el retrato familiar sobre la chimenea de la mansión, donde alguna vez Victoria reinaba suprema, sonrío al pensar en cómo el destino da vueltas. A veces, la nuera inadecuada resulta ser exactamente lo que la familia necesitaba.